Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. En esta mañana vamos a continuar desarrollando el quinto medio de gracia relacionado con los sacramentos, entre ellos la circuncisión o bautismo y la Pascua o la Cena del Señor. Nosotros entendemos que hay una relación directa entre los sacramentos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, y que esa sincronía o relación directa nos muestra pues los medios, señales y sellos del pacto que nos conducen a entender y a descansar plenamente en la obra preciosa de Jesucristo. En esta mañana vamos a responder una pregunta, y es: ¿por qué bautizamos a nuestros hijos? ¿Cómo y por qué los bautizamos? Hemos estado explicando en qué consiste esta relación sacramental, en qué consiste las señales y sellos de pacto, y vamos a ver un dato más informativo, muy propio de la doctrina, pero también muy profundo, que garantiza la práctica y que nos da razón para nosotros hacerlo como lo hacemos consistentemente. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden que esta serie sobre los medios de gracia la estamos desarrollando bajo un eslogan, y es: llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Las instrucciones son los medios de gracia, están en la palabra, son recursos providenciales, públicos, consistentes y vigentes que Dios nos ha dado para poder expresar nuestra fe, para poder alimentar nuestra confianza y nuestra esperanza, y para poder dar evidencias de nuestra pública conversión a nuestro Dios. Mateo 28, 19 y 20 ha sido llamado, incluso así está en nuestras traducciones, como un título que se reconoce la Gran Comisión. Es decir, esta porción final del Evangelio de Mateo se conoce tradicionalmente como la Gran Comisión, es decir, la mayor comisión o el mayor encargo o la gran tarea pública que tiene la Iglesia con relación a sus deberes de fe y con relación a la evangelización. Si yo les pregunto a ustedes en qué consiste la Gran Comisión, es muy fácil que ustedes me digan: la Gran Comisión consiste en ir y predicar el Evangelio, en hacer discípulos, en bautizarlos y enseñarles todas las cosas, e incluso esperar o recordar que Jesucristo viene por su iglesia. Esa es la Gran Comisión. Y es cierto, la Gran Comisión tiene que ver con discipulado, tiene que ver con predicación, tiene que ver con crecimiento y conversión, tiene que ver con señales públicas como el bautismo, pero tiene que ver también con instrucción consistente y perdurable, con miras a conformar una comunidad o un pueblo visible que honre y adore al Señor. Esa es la Gran Comisión. Sin embargo, para muchos la Gran Comisión consiste en una tarea hacia afuera. Es decir, tenemos que salir a las naciones, tenemos que ir a las calles, a las plazas, a las aldeas a predicar, porque esa es la Gran Comisión. Mi pregunta es: ¿será cierto que la Gran Comisión, como se nos ha indicado, tiene que ver más con una tarea hacia afuera? Es decir, de predicar a los que no conocen, y de ir pues a las naciones o a lugares remotos o desconocidos o a tribus para llevar el mensaje del Evangelio. Pudiéramos decir en cierta medida que sí. Sin embargo, ¿a quién le está hablando Jesús en este texto? Está hablando a sus discípulos, y Él le dice a sus discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles, instrúyenlos y enséñenles a confiar que yo vengo a pedir cuentas de ustedes. Entonces yo quiero compartir este tema que ha sido considerado como la Gran Comisión, lo quiero compartir con una perspectiva un poco distinta. Quiero pensar en lo siguiente. Quiero pensar que nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos grandes tareas. Pero en primer lugar quiero hacer el siguiente énfasis. Desde Génesis, el desarrollo del plan de redención o el desarrollo de la historia de redención o del pacto de gracia descansa en Dios, pero se aplica en familias. Es decir, Dios lo revela, Dios lo manifiesta, Dios lo pone y lo da a conocer, pero siempre a lo largo de la historia Dios ha aplicado o ha hecho evidente ese pacto o ese programa de redención en las familias.
Lo podemos ver con la primera familia que fue Adán y Eva. Lo registra también el libro de Hebreos. Lo podemos ver también con la familia de Abel, lo registra Hebreos. Lo podemos ver con la familia de Noé, tú y tu familia. Abraham, tú y tu familia. Jacob, Isaac, Moisés, José, David, Samuel y muchos otros. Ana, Elcana. Dice la Biblia, tú y tu familia, tú y tu descendencia, tú y los que están contigo. Es decir, hay un amplio registro en la Biblia que el plan de salvación, que es un plan unilateral y soberano de Dios, Dios lo resuelve dándolo a conocer, pero lo aplica o lo hace patente o lo desarrolla a través de la familia y de la descendencia y los hijos después de ti y la generación después de ti, que son frases muy comunes en la Escritura. En ese sentido, tenemos un mandato primigenio que está en Génesis capítulo 1, 26 en adelante, donde dice, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Recuerdan? Ese es un primer mandato que da la Escritura en Génesis. Dice, Dios creó al hombre y la mujer, los hizo a imagen y semejanza, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. ¿Recuerdan ese texto? Entonces, es una tarea de la familia, tiene que ver con el pacto de la extensión y la multiplicación de la raza, pero tiene que ver también con un encargo misional que es la descendencia. Multiplíquense, llenen la tierra de hijos. ¿Estamos de acuerdo? Génesis 1. Cuando Dios le da la promesa a Abraham en Génesis 12 y luego se la va a repetir en otras ocasiones, le dice, a ti y a tu descendencia daré esta tierra y bendeciré a todos los que te bendijeren y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Noten que ese capítulo 12 de Génesis, que es la aplicación o la concreción del pacto de gracia con Abraham como representante visible, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande, multitudinaria, y bendeciré en ti todas las familias de la tierra. Muy similar o muy paralelo a Génesis 1. Génesis 1 es multiplíquense, tengan familia y llenen la tierra. Génesis 12 es, vete de esta tierra, haré de ti una familia grande, te multiplicaré y bendeciré todas las familias de la tierra a través de la fe que yo te doy. Y luego nos encontramos con Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28? Hagan discípulos y vayan a todas las naciones haciendo discípulos y enseñándoles la palabra de Dios. Hay un paralelo en esos tres registros bíblicos, en esos tres textos, y es el mismo. Es decir, el plan de Dios no cambia. Multiplíquense, tengan hijos, tengan discípulos, tengan descendencia, pero esa descendencia que sale de sus lomos, bendíganla con la fe, bendíganla con la promesa del pacto y extiéndales a ellos la invitación para que crean en Cristo, para que sean bendecidos y para que puedan confiar y esperar hasta que el Señor venga por ellos. Lo dice Génesis 1, lo dice Génesis 12 y lo dice Mateo 28, 19. En tal sentido, la gran comisión pudiera ser más bien un encargo familiar, un encargo para que los creyentes en el seno y al interior de las familias cristianas puedan entender que su mayor labor no es ir a otras naciones a predicar, aunque si lo pueden hacer está bien, que su mayor labor en el contexto del pacto y de las señales del pacto es hacer discípulos. ¿Cómo unos padres cristianos pueden hacer discípulos? ¿Yéndose para otro país o teniendo hijos? ¿Cuáles fueron los discípulos inmediatos de Abraham? ¿Cuáles fueron los discípulos inmediatos de Isaac, de Jacob, de Noé, de los patriarcas, de los reyes, de los sacerdotes? ¿No fueron sus hijos? ¿No fue su descendencia inmediata que salió de sus lomos? Cuando dice hagan discípulos es un claro llamado a la expansión o a la multiplicación o al cumplimiento del mandato original. Multiplíquense, llenen la tierra de hombres llenos de la imagen de Dios, pero presénteles el Evangelio y la promesa del pacto para que ellos puedan creer y puedan guardar todas estas cosas que yo os he mandado. No cambia el plan de Dios. Por eso mi pregunta es, ¿aquí nos está hablando de una gran comisión hacia afuera o de una gran misión hacia adentro? Porque ¿sobre quiénes tenemos control? ¿Sobre los que están afuera o los que están dentro? ¿Quiénes son los que debemos discipular e instruir? ¿Los que están afuera o los que tenemos dentro y cerca?
Pues para nosotros entenderlo con facilidad, sabemos que en realidad quienes están bajo nuestro cuidado directo, hijos, familia, descendencia, son aquellos sobre los cuales recae nuestra responsabilidad pública de instruirlos en el Evangelio. Entonces, lo que yo quiero hablarles hoy es de una figura que no sé si la conozcan mucho, pero es una figura jurídica. Y es una figura que se conoce como el fideicomiso. ¿Saben qué es eso? ¿Alguien sabe qué es un fideicomiso? Ok, entonces vamos a hablar de eso. Fideicomiso es una palabra del griego y es una palabra que está compuesta por dos términos. Fidei, que es un sinónimo o una raíz del término fe, que se traduce como confianza. Fidei, recuerde que viene de fidos, o fido, que es fe, o fide, que es fe, y significa confianza. Y comiso, que sería comisión, es decir, es una comisión que se nos confía, pudiéramos decirlo en términos mucho más sencillos. Entonces, ¿qué es el fideicomiso? El fideicomiso es una comisión o una misión que alguien nos confía, nos delega y nos autoriza para que la realicemos y la llevemos a práctica. El fidei tiene que ver con fe, con lealtad y con fidelidad, es decir, debemos ser leales a ese encargo, debemos ser fieles a ese encargo, y para poderlo realizar con satisfacción debemos mantener fe y confianza. Es decir, es una misión que requiere fe, es una misión que requiere confianza y es una misión que requiere lealtad. Y la otra partícula del término compuesto, que es comiso o comisión, tiene que ver con una tarea, algo que se nos comisiona, como cuando uno dice es que me encargaron esto, ¿sí? O me delegaron esto, yo no puedo llegar sin hacer esta tarea porque esa fue la misión para la que me enviaron. Entonces, el concepto que yo quiero hablar hoy es del fideicomiso. El fideicomiso pudiéramos decir que es una comisión que se nos delegó para que nosotros, mostrando confianza, lealtad y fe, podamos entregar a satisfacción el resultado de esa tarea. En el concepto de los sacramentos y en el concepto del pacto de gracia, que descansa en las familias cristianas o elegidas, ¿cuál sería el fideicomiso? Es decir, que Dios nos delegó unas misiones, unas tareas, y que para poder realizar esas tareas requerimos fe y debemos rendir cuentas de esas tareas que se nos delegaron. Es decir, aquí hay una tarea jurídica o una misión pública por la cual tenemos que responder. Y eso pone en cintura nuestra acción, porque no solamente es la tarea de tener hijos o de tener familia o un hogar, sino que tenemos que responder por esas misiones ante Dios. Porque los hijos son de Dios, la familia es de Dios y el hogar debe ser para la gloria de Dios. Y además de esa función de tener una familia, Dios nos dio la fe. Y esa fe tiene que mostrarse o hacerse patente al interior de las familias. Entonces, ¿qué es un fideicomiso? Entonces, un fideicomiso es cuando una persona delega a otra la tarea de preservar o cuidar unos bienes. Es decir, yo tengo unos bienes y yo delego a alguien para que en función de un tercero cuide o conserve o preserve esos bienes o esas propiedades o ese legado o esa herencia para el heredero final. Eso es un fideicomiso. Eso es una acción jurídica. Es la disposición por la cual una persona, dueño, confía sus bienes a un tercero para que ese tercero ejecute la voluntad del dueño en favor de un beneficiario. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces yo tengo algo, yo busco una persona y le digo, mire, le entrego estos bienes no son suyos, son míos, pero esos bienes son para tal persona, cuídenmelo mientras él está en derecho o en capacidad de poder disfrutar sus bienes. Esa figura existe, por ejemplo, en el caso de propiedades. Cuando hay una propiedad, una herencia o un bien que le pertenece por ley a un niño o a un hijo, pero ese hijo no está en la capacidad de administrarlo porque es bebé, es infante o es menor de edad, o está limitado por algún tema de salud o retardo o enfermedad, entonces se delega jurídicamente a un tercero para que administre los bienes de ese
de esa persona, que puede ser un niño o una persona con alguna limitación, y no los puede transferir, simplemente tiene que mantener la titularidad de los bienes hasta que esa persona pueda tener en primer propiedad el título de esos bienes. Entonces, si nos preguntamos qué es un fideicomiso, pudiéramos decir que un fideicomiso es una figura de control de una herencia. Usted tiene una herencia, pero usted no la puede administrar todavía. Entonces, como no la puede administrar, un tercero se la va a administrar. Ese tercero es una persona capaz, leal, fiel y debe rendir cuentas, porque no son los bienes de él simplemente es un administrador, un cuidador, un preservador de esa herencia, porque sabe que no le pertenece y que debe rendir cuentas. El heredero final de esa herencia va a recibir ese patrimonio cuando sea el momento y lo va a recibir del tercero que lo administró temporalmente. Eso es importante. Entonces, en el fideicomiso, que es una figura jurídica de administración de bienes, de preservación de herencias y de cuidado de capitales en favor de terceros, participan tres partes. Entonces, en un fideicomiso hay tres partes. La primera parte es el fideicomitente. El fideicomitente es el dueño total del patrimonio legado, encargado, determinador del fideicomiso. Entonces, el fideicomitente es el dueño. Entonces, estamos hablando, trasladando esta figura a este encargo de Mateo 28. Entonces, ¿quién es el fideicomitente en esta comisión que estamos viendo acá? ¿Quién es el dueño de todos los bienes? ¿Quién es el dueño del capital o del patrimonio? Dios. Recuerden que es Jesús el que dice, por tanto, vayan y. Él es el que da la orden, Él es el dueño, Él es el garante de la propiedad, Él es el que representa los bienes porque Él es el Hijo de Dios y porque es heredero de todas las cosas. Él es el fideicomitente, es decir, Él es el que tiene el derecho de la propiedad, Él es el que quiere dar unos bienes a unos herederos, pero para ello Él comisiona unos administradores. Entonces el fideicomitente es Dios, pero Él va a comisionar unos cuidadores o unos preservadores de esa herencia, y ellos se llaman los fiduciarios. Entonces, ¿quiénes los fiduciarios o la fiducia? El tercero que recibe en calidad de administración o de administrador los bienes del dueño. Entonces, en este caso son los discípulos, y en el caso nuestro son los padres. Entonces, el dueño de todo es Dios, es el fideicomitente. El fiduciario son los que reciben estos bienes para administrarlos a favor de terceros, porque no le pertenecen, simplemente los tienen que cuidar, los tienen que preservar y tienen que entregar cuenta. Y luego tenemos un tercer actor en esta figura jurídica, y el tercer actor es el fideicomisario. El fideicomisario es el heredero final, es decir, a favor de quien se cuida esta herencia y quien al final de cuentas la va a poder disfrutar en propiedad. El fideicomisario. Entonces, en este caso, ¿quiénes son los fideicomisarios? Según el relato de Mateo 28, son los discípulos que van a terminar siendo herederos finales de este encargo que se le dio a los discípulos. Y en el caso nuestro, para efectos de la relación directa que estamos haciendo, son los hijos. Entonces, Dios es el dueño, fideicomisario, fideicomitente, los padres somos los fiduciarios que recibimos la promesa, y nuestros hijos son los fideicomisarios que van a ser los herederos finales. Entonces, en términos bien sencillos para no confundirnos, Dios es el dueño de todo, nos ha dado la fe a nosotros, pero nos regaló hijos. Y como nos regaló hijos y nuestros hijos no tienen la capacidad legítima de poder manifestar y hacerse responsables de su fe, entonces, ¿quiénes somos los encargados de cuidar la herencia que a ellos les pertenece? Los padres. Los padres quedamos como intermediarios, como administradores, como cuidadores temporales de esa herencia. ¿Cuál es la herencia? La fe, la herencia de la salvación, la herencia de la gracia pública que Dios derrama al interior de las familias, y que al recibir hijos, nuestros hijos que le pertenecen a Dios y son parte del pacto, deben ser cuidados
mientras ellos tienen la capacidad de por sí mismos hacerse responsables de su fe. Eso es muy interesante, esa figura, porque funciona a nivel jurídico para el tema de control de propiedades y de herencia, pero también funciona a nivel de la fe como una figura jurídica de administración de principios y valores eternos relacionados con la salvación. Por eso aquí el tema de este encargo, de esta sección de la Escritura, no debiera ser llamado la Gran Comisión, sino debiera ser llamado el Gran Fideicomiso. Es decir, la Gran Comisión que por la fe Dios nos dio de administrar unos bienes en favor de nuestros hijos y de otros que creerán, para que cuando ellos crezcan y se hagan responsables, puedan heredar estos bienes de forma directa y rendir cuentas al dueño absoluto que es nuestro Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Lo primero que podemos decir de este gran fideicomiso es que tenemos un dueño, que esa fe no es pública o está como a libre adquisición, sino que la fe tiene un dueño. La salvación tiene un dueño y un actor, y el plan de redención tiene un autor o un benefactor que se llama Jesucristo. Entonces el dueño de todas estas propiedades, que son riquezas infinitas de gracias, la multiforme gracia de Dios, se llama Jesucristo. Él es el dueño. Y Él, como dueño absoluto y perfecto, quiere extender sus bienes, o quiere compartir sus bienes, o compartir su herencia con sus hijos. Y sus hijos son los creyentes. Para ese fin, Él, como dueño, establece una figura, que es la figura del fideicomiso. Y es: yo como dueño voy a entregarte a ti parte de mis bienes, como la fe, la gracia, la salvación, el perdón, la esperanza y todas las virtudes cristianas, para que tú los disfrutes. Pero como yo tengo otros herederos que todavía no están en calidad de autonomía para poder beneficiarse directamente o responsabilizarse de esa fe pública, entonces yo te voy a delegar a ti como administrador temporal. Recuerden que la figura de administrador es, desde Génesis, la que opera en este sentido. Dios es dueño y nosotros administradores. Él es dueño absoluto y nosotros servidores, cuidadores y preservadores de los bienes del dueño. Entonces me llama mucho la atención, porque cuando estamos hablando del pacto de gracia y de las señales del pacto de gracia, lo que Dios dice es gracia también y providencia que Dios nos dé hijos. Eso es una gracia. Pero como da esos hijos al interior de la familia cristiana, es decir, de padres temerosos de Dios, piadosos y confiados, ¿qué es lo primero que deben hacer los padres cuando sus hijos llegan? ¿Recuerdan cuál es la tradición bíblica y cristiana? Consagrarlos a Dios. Porque nuestros hijos nacen con la semilla del pecado, nacen sucios, nacen feos por el pecado y necesitan ser limpiados, ser lavados. Y la forma simbólica, ceremonial, como los hijos de los hebreos y los hijos cristianos eran lavados, era entregándolos a Dios a los 8 días a través de una ceremonia pública que en la antigüedad se llamaba la circuncisión y que en el Nuevo Testamento se llama el bautismo, pero que cumple los mismos fines, los mismos propósitos, y es señalar, marcar. Entonces, cuando un hijo nace, yo como padre cristiano lo que digo es: mi hijo me nació, gracias a Dios, pero es pecador. Pero como nació en lo interior de un hogar cristiano, yo tengo la fe de que Dios lo da para que yo lo selle o lo marque o lo señale como parte de tu reino, y yo confío en eso y administro eso para Él. Él no puede expresar su fe cuando nace, pero yo sí puedo expresar la fe a favor de Él, y eso es importante. Algunos dicen: eso no es justo, deje que su hijo crezca y que él decida qué fe quiere seguir. Eso tiene sentido, ¿sí? Pero miren que hay muchas cosas en la vida que nosotros no dejamos que nuestros hijos crezcan para que ellos tomen la decisión. Por ejemplo, cuando un hijo nace, nosotros no decimos: bueno, yo le voy a poner de nombre tal nombre que le pensé o le elegí, pero ¿qué tal que no le guste? ¿Qué tal que cuando él crezca no le guste el nombre que yo le puse? Bueno, yo mejor lo dejo sin nombre, y que cuando él crezca, pues él elija su nombre y pues sea a su gusto. ¿Por qué no dejamos a nuestros hijos sin nombre y les imponemos un nombre arbitrario a nuestro gusto?
porque en ese sentido sería una arbitrariedad, porque yo le asigno un nombre que a mí me gusta, pero que a él posiblemente no le va a gustar. Y me va a reclamar, ¿por qué me pusiste ese nombre que no me gusta? Pero a mí me gusta. Y no solo se lo puse porque me gusta, sino porque era mi obligación. Yo no podía esperar que él tuviera 18 años para que él tuviera un nombre y mientras tanto, ¿cómo lo llamamos? Él necesita un nombre. Cuando nuestros hijos nacen, nosotros no esperamos para que ellos decidan si quieren ir al médico o no. ¿Qué hacemos nosotros? Los llevamos al médico y les hacen tratamientos y les ponen vacunas y los cuidan y les dan medicina, y puede ser que a ellos después no les guste, pero nosotros debíamos hacer eso porque ellos estaban bajo nuestro cuidado, y según la ley en nuestro país, nuestros hijos menores de edad están bajo nuestra responsabilidad jurídica y civil. Es decir, si yo no le pongo un nombre a mi hijo, eso se tipifica en el código como maltrato o abandono. Si yo no llevo a mi hijo a las vacunas y al médico y a su crecimiento y desarrollo, eso se tipifica en el código como un descuido y un maltrato infantil. Y si yo no llevo a mi hijo al estudio y no lo pongo a estudiar, eso también es motivo de pérdida de cuidado o de custodia de los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué la ley me dice eso? Porque el niño pequeño no puede tomar decisiones si va al médico, si estudia, si qué nombre se pone o qué decisión tomar. Entonces, ¿quién administra los bienes de ese niño? Civilmente hablando. ¿Quién toma decisiones por él mientras él crece? ¿Quién decide el nombre, el colegio, la educación, el médico y todos los beneficios para el crecimiento integral de esa criatura? Los padres. ¿Por qué lo hacen los padres? ¿Porque son dueños de sus hijos? No lo hacen porque son dueños, sino porque son encargados, son tutores, son administradores, son cuidadores de esos hijos, y lo tienen que hacer hasta que ellos cumplan la mayoría de edad porque la ley se lo exige. De hecho, cualquier incumplimiento de esas funciones es pérdida de custodia. Incluso puede ser penalizado por la ley porque un padre no está cumpliendo sus funciones de nutrición, de medicina, de educación, de bienestar integral para su hijo. En el mismo sentido, pensémoslo a nivel espiritual. ¿Qué pasaría si nos nace un hijo, lo recibimos en la clínica, lo traemos a la casa, pero decimos, yo no lo voy a llevar a la iglesia, yo no lo voy a bautizar, yo no le voy a hablar de Cristo porque yo no le voy a imponer la religión, lo voy a dejar hasta que él crezca, y cuando él crezca que decida qué quiere creer? Si él quiere creer lo que yo creo, está bien, y si quiere elegir otra creencia, pues esa es su decisión. ¿Lo pudiéramos hacer de la misma manera? No, con el mismo argumento. ¿Por qué? Porque él no está en la capacidad de decidir cuando es niño, y porque mientras es niño es nuestra responsabilidad inducirlos, mostrarles el camino, orientarlos, instruirlos en unos principios básicos, y cuando ellos estén adultos decidirán si siguen esos principios que les enseñamos o los abandonan. Nosotros queremos que los sigan, pero eso ya es una decisión de ellos adultos, pero nosotros hicimos la tarea. Entonces Dios, como dueño fideicomitente, comisiona a los padres para unas tareas. Levítico capítulo 12 versículo 3 dice así: y al octavo día se circuncidará al niño. Lo dice Levítico, dando las explicaciones de la ley que Dios le dio a Moisés para que el pueblo las guardara por estatuto perpetuo. ¿Por qué dice así al octavo día se circuncidará al niño? Miren que esta es una cirugía pequeña, dolorosa. ¿Por qué no se deja que el niño crezca y que decida? Miren que hubiera podido ser en un mundo de derechos y de protección de los bienes del niño, en una sociedad contemporánea se hubiera podido decir, no, dejemos eso a los 18, y que el chico a los 18 diga si se quiere circuncidar o si no quiere, que él lo decida. Y si él quiere, pues ok, que vaya, y si no quiere, pues es su libre decisión. ¿Por qué Dios no dejó a libre decisión de los hijos este acto ceremonial y este acto simbólico de señal de pacto? ¿Por qué no lo dejó a juicio de ellos? ¿Por qué impuso una tarea a los padres y les dijo, todo hijo que les nazca, circuncídelo al octavo día? No le pregunten, no lo piensen, simplemente háganlo porque es mi voluntad y yo soy el dueño de ese niño. Eso es lo que nos está diciendo. Ese hijo que nace no es tuyo, es mío, y como es mío yo doy una orden, y la orden que doy es que lo circuncide. ¿Por qué? Porque primero nace pecador, y segundo porque él necesita ser lavado y limpiado ceremonialmente y marcado públicamente como miembro visible del pacto.
Hechos capítulo 15, versículo 1 dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estamos hablando de los hechos, en la época de la predicación de los apóstoles, especialmente del ministerio de Pablo. Note que aquí dice que se enseñaba aún en ese tiempo que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Obviamente hay una transición histórica, una transición de elementos que no lo vamos a explicar acá, pero lo que está diciendo es, esa señal continúa, la señal de marcar a nuestros hijos. En el Nuevo Testamento son marcados con el bautismo, señalados, identificados, y se les pone una marca, una señal visible diciendo, ellos son de Dios. Y como son de Dios, son nuestros discípulos, y al ser nuestros discípulos deben ser marcados y deben ser instruidos conforme al mandato bíblico, conforme a la comisión o al fideicomiso que se nos delegó, que es administrar los bienes de ese niño. Entonces, si un padre es creyente y tiene la señal de la fe y la señal visible del pacto, que es el bautismo, los hijos que nacen al interior de los hogares cristianos deben ser marcados, y los padres, a partir de esa marca o de esa señal pública, administran los bienes públicos de él, es decir, la fe y la salvación. Éxodo capítulo 12, 48 dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Noten ese texto que está en Éxodo, en la exposición de la ley de Dios para el pueblo de Israel. Ningún incircunciso puede celebrar la Pascua. La Pascua es una señal de fe y es una señal de pacto. Algunos dicen que la circuncisión era para el pueblo de Israel, pero siguen celebrando la cena. Entonces no tiene sentido. Si la circuncisión era para Israel, la Pascua también. Entonces, ¿para nosotros qué sería? Pero si la circuncisión era para los creyentes, entonces el bautismo también lo es. Y si la Pascua era para los creyentes, entonces la cena también lo es. ¿Me hago entender? Por relación de continuidad y de sincronía en la exposición progresiva del pacto histórico de redención. Ningún incircunciso podrá celebrar la Pascua, ni podrá presentarse en la mesa del Señor, porque no tiene la marca, no tiene la señal, porque no se le ha administrado la fe, no se le ha hecho heredero legítimo. Vuelvo al tema del nombre. Si yo tengo un hijo, voy a ponerle el ejemplo, y no le puse nombre, porque yo tengo un concepto equivocado diciendo, no, yo no le voy a poner un nombre que a él no le guste. Yo no le voy a poner un nombre. Entonces lo dejo sin nombre. ¿Cómo hace él para heredar los bienes que le pertenecen? O sea, ¿cómo él puede reclamar bienes si él no tiene nombre? Él no existe, jurídicamente no existe. Supongamos que un hijo no tiene nombre, entonces él no existe porque no tiene un documento, no tiene un registro, no tiene un certificado, no tiene una cédula, no tiene un nombre, él no existe, lo vemos caminar, está en la casa, pero no existe jurídicamente. Si él va al médico, ¿qué nos dice lo primero? ¿Cómo es el nombre del niño? ¿Qué le decimos? No, no tiene nombre. Ah, no, no lo podemos atender. Si vamos a reclamar un medicamento para él, ¿quién es él? ¿Cuál es el número de identidad? No, es que no lo he registrado. Ah, no, no puede, porque no existe. No es que quiero reclamar un subsidio o quiero sacarlo del país y necesito transportarlo en un avión. Muéstrame el documento. No, es que yo no lo he registrado, entonces no puede salir del país. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo nuestros hijos pueden tener beneficios médicos, educativos, beneficios económicos, herencia, si no tienen nombre? De la misma manera, en la iglesia, para que nuestros hijos hereden beneficios públicos, deben tener una relación jurídica, y en este caso es una marca pública que se llama la señal y sello del pacto. Deuteronomios 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Noten lo siguiente, para los que dicen que la circuncisión era una señal cultural de identidad para el pueblo hebreo. No lo es, porque aquí dice: Jehová circuncidará tu corazón. Es decir, la señal externa en el cuerpo indicaba o apuntaba o señalaba o nos dirigía a una señal interna del corazón. Es decir, hay una relación muy estrecha entre la circuncisión física
y la circuncisión del corazón. Es decir, entre la circuncisión como señal y la regeneración del corazón. Jehová circuncidará tu corazón. ¿Qué hacían los sacerdotes? Circuncidaban el prepucio. ¿Qué hace Dios? Circuncida el corazón. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu mente y vivas. Yo le pregunto, ¿ese mandato es para una nación o ese mandato es para los creyentes? Porque acá no está diciendo que circuncide su corazón para que tenga identidad hebrea o judía o israelita. Aquí está diciendo circuncida su corazón para que tenga herencia en el reino de los cielos, para que se sepa públicamente que esa persona está marcada, recibió la fe como depósito, tiene la gracia como beneficio y debe amar a Dios con todo su corazón y así viva. Entonces el gran fideicomiso tiene que ver con que Dios hizo un pacto y en ese pacto pues Él es el dueño absoluto. Jeremías capítulo 4 versículo 4. Voy a leer varios textos seguidos, pueden tomar apuntes. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Si no se circuncidan, la ira mía está sobre ustedes. Jeremías 9:26. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Las demás naciones son incircuncisas físicamente, pero Israel era circuncidada físicamente, pero no circuncidaba el corazón. Hebreos capítulo 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La señal de pacto tiene sangre y tiene dolor. Y la sangre y el derramamiento de sangre es un símbolo jurídico de pago o de justicia para cubrir las deficiencias o las carencias de un ser o de un sujeto que no puede pagar una deuda impagable y que solo a través de un sacrificio se zanja esa necesidad. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, la entrada al reino de Dios implica una entrada visible a través de una señal de pacto y una confesión pública y conversión pública y señales públicas como los sacramentos y las señales de pacto, pero también requiere una entrada al reino eterno, para lo cual se exige de manera inequívoca la circuncisión del corazón, es decir, la regeneración. Si alguien dice, entonces un niño entra al cielo por el bautismo, no. ¿Qué se requiere para entrar al cielo? La regeneración. Pero ¿qué se requiere para ser miembro visible de la iglesia? El bautismo. Porque hay actos públicos que testifican que pertenecemos a la comunidad visible que son los creyentes. Luego vamos a leer Gálatas 4, 5 al 7. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Recuerden que dijimos que para tener la herencia y poderla disfrutar, tenemos que tener la condición de hijos, es decir, la marca, la señal, la garantía de pertenencia. En ese caso, la garantía de pertenencia visible es la señal de pacto y la garantía invisible es la fe. Como el niño cuando nace no puede decir yo creo en Cristo, entonces los que creen tienen que decirlo. ¿Quiénes son los que creen? Los padres. Entonces los padres lo tienen que decir, ¿cómo? Trayéndolo a la iglesia, consagrándolo al Señor, aplicando la señal visible de pacto y diciendo, este hijo Dios nos lo dio porque creemos en Él y esperamos que este hijo crea en el Señor mientras Él pueda expresarlo públicamente y se haga responsable de su fe, nosotros vamos a administrar la fe de Él. Vamos a administrar ese buen depósito. Recuerda que el apóstol Pablo habla de administrar el depósito de la fe. Entonces nosotros como padres administramos el depósito de la fe y para ello tenemos pues el Evangelio y la gracia y la comisión dada. Hechos capítulo 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos y bautícenlos. Enséñenlos, instruyenlos en todos los caminos. Y Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Efesios 4:20 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces la señal visible indica, nos dirige, nos encamina hacia una señal invisible. Nosotros vemos lo visible, pero no vemos lo invisible. Pero lo visible nos indica lo invisible y lo invisible se hace evidente por lo visible. Hay una relación directa que Dios estableció y que así funciona porque es parte de su voluntad a través de su revelación. En segundo lugar, en este gran fideicomiso, tenemos al fiduciario. Los fiduciarios son los comisionados, es decir, los encargados, los administradores, los intermediarios. Entonces, entre el niño y Cristo hay unos intermediarios naturalmente provistos para la instrucción y para la educación de esos niños y se llaman los padres. El niño que nace en el seno de un hogar cristiano tiene unos intermediarios inmediatos, visibles, garantes, responsables de su fe que se llaman los padres. Por eso la Biblia dice, instruye al niño, enséñele a su niño, háblele en la mañana, al mediodía, por la noche, al acostarte. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponen esa tarea? Nos hubiera podido decir, mándelo al colegio y que en el colegio hagan la tarea. O nos hubiera podido decir, déjelo que crezca y cuando él crezca, él decida. Pero ¿por qué dice, hazlo tú? ¿Sí? Esté con él, instrúyelo, edúcalo, oriéntalo, muéstrale el camino, llévalo de la mano. Cuando tu hijo mañana pregunte, tú respóndele. Cuando él se inquiete por algo, tú explícale, tú muéstrale las historias, los ejemplos. ¿Por qué lo hace? Porque nos está recordando que nosotros somos fiduciarios en esta gran comisión. Es decir, somos administradores. Somos intermediarios para expresar, para explicar y para aplicar en los infantes esa fe que Dios por gracia nos ha dado y de la cual ya nosotros como adultos somos responsables. Entonces, esto es muy importante porque la Biblia nos está diciendo que los hijos participan de la fe a través de los padres. Miremos algunos textos bíblicos para poder tener esta idea mucho más firme y con evidencia bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Miren que aquí relaciona el evento de Noé cuando hizo el arca y se salvó con su familia de morir en este juicio público con el bautismo. Algo así como lo siguiente: cuando Noé entró al arca con su familia, es decir, los 8 que fueron salvos, fueron bautizados, es decir, fueron separados o señalados o marcados y evitados de morir en ese juicio, porque ellos tenían la aspiración de la resurrección de Jesucristo. Es decir, el arca de Noé, en el cual se salvó, tiene aquí una simbología con la salvación, con la forma como Dios preserva familias, con la forma como Dios hace que aspiremos y esperemos en la venida del Señor y cómo somos distinguidos. ¿Cómo se supo de quiénes eran salvos y quiénes debían morir en el juicio? Bueno, los salvos entraron al arca, los incrédulos quedaron por fuera. ¿Cómo sabemos quiénes son creyentes? Pues los que están dentro de la iglesia, porque públicamente dan fe de su adherencia a Cristo y porque a través de señales y símbolos ellos están diciendo: nosotros nos sometemos a Cristo, nos sometemos a la palabra y rendimos nuestra vida y nuestra familia al Señor. En Marcos capítulo 5:36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Entonces, amados hermanos, en este gran fideicomiso, que Dios es el fideicomitente, usted es el
el fiduciario, es decir, el que administra a favor de sus hijos la salvación. Y lo que debemos inducir a nuestros hijos es a que ellos crean en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Con lecciones, con ejemplos, con aplicaciones, con historias y con dedicación. Eso se llama instrucción. Mateo 15, 28 dice: entonces respondió Jesús a la mujer y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Noten que en varias oportunidades, en estos dos textos que yo leí, hay muchos más en la escritura, hubo milagros de salud o de resucitación para hijos por la intermediación de los padres. Miren que cuando este principal de la sinagoga fue y le rogó a Jesús por la salud de su hija, Jesús no le dijo: ¿y por qué no vino ella? Ah, no, déjela que venga ella y me pida a mí directo, usted no tiene por qué venir a pedir por ella. Recuerden que Jesús solo le respondió: no temas, cree solamente, y el milagro fue hecho. ¿Por qué Jesús sanó a su hija? Por la mediación de su padre, que con fe se acercó a Jesucristo pidiendo un milagro para ella. Ahí representa el modelo de la fiducia, es decir, ese padre sabia y activamente está administrando la fe y su intercesión a Jesucristo a favor de su hija. Y en este ejemplo de Mateo 15, 28 también, porque es una mujer la que va a interceder por su hija. Y va y le dice: Señor, mi hija está enferma, por favor, ten misericordia, ayúdame. Pero yo no veo en ningún lugar que Jesús le dijo: bueno, ¿y cuántos años tiene su hija? Ah, no, dígale que venga. O sea, yo la quiero ver y hasta que yo no hable con ella no la sano. Jesús hubiera podido hacer eso. ¿Por qué no lo hizo? Porque Jesús nos ayuda a recordar que un modelo legítimo de cuidado y de instrucción y de comisión es que los padres, mientras los hijos están pequeños, administran la fe de ellos, los cuidan e interceden por ellos a favor del Señor para que Dios obre en sus corazones. Por eso Jesús a esta mujer no le dijo: tráigame su hija para sanarla. Jesús lo que le dijo fue: grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Pero no era contigo, era con su hija. ¿Me hago entender? Jesús no dijo: hágase con su hija, sino hágase contigo como tú quieres, conforme a tu hija. Es decir, la hija fue sana por el poder de Jesucristo a través de la intercesión o la comisión mediadora de esta madre que con fe intercedió al Señor Jesucristo a favor de ella. De la misma manera, nuestros hijos pequeños e infantes reciben beneficios espirituales por la intervención, intercesión, fe y administración de los padres. No es que nuestros hijos no sean oídos por Dios, es que todavía no tienen la capacidad pública y jurídica de responsabilizarse de su fe. Y mientras tanto, nosotros somos responsables. Eso lo dice la ley, eso lo dice la Escritura, y eso tiene que ver también con el Padre. Entonces, los padres respondemos por nuestra fe, pero también respondemos por la fe de nuestros hijos pequeños. Porque ellos están creciendo, y cuando crecen se harán responsables, y ellos tendrán sus propios hogares. Y el tercer aspecto de esta figura es la figura del fideicomisario. Dijimos que el fideicomisario es el heredero final. Dios es el dueño, padres los administradores o cuidadores, y los hijos pequeños los herederos finales. Entonces los fideicomisarios son los herederos finales. Mientras ellos no tienen la capacidad de razón propia, de confesión propia de su fe y de responsabilidad pública de su fe, deben estar bajo el cuidado de terceros, padres, abuelos, autoridades o instituciones. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ese texto dice: todos nacen pecadores, nuestros hijos también, y como nuestros hijos todavía no tienen la capacidad de poder, a la luz de la ley y de la Escritura, poder confesar sus pecados con conciencia propia, entonces lo tenemos que hacer los padres. Recuerden que eso era lo que hacía Job con sus hijos, incluso adultos. Dice que ofrecía sacrificios todos los días por si acaso sus hijos hubieran pecado contra Dios. Él estaba cumpliendo esa figura de comisario o de fiducia en favor de sus hijos.
y así hay muchos ejemplos en la Escritura. Salmo 51, versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, como nuestros hijos no nacen limpios de pecado, sino que nacen con la semilla del pecado, necesitan unos comisarios o comisionados que hagan la tarea de limpieza, para la cual fueron delegados. Y esa tarea de limpieza es a través del Evangelio. Es decir, hay que ponerles a nuestros hijos el espejo del Evangelio, el espejo de la palabra, para que todos los días ellos vean su necesidad de Cristo y para que vayan siendo instruidos y creciendo en ese temor y en esa conciencia de que necesitan a Cristo, porque ellos son pecadores y que por ahora están bajo el cuidado de sus padres, pero pronto pasarán a ser responsables propios y directos de su fe. Y en Hechos 2:37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Recuerdan ese episodio? La primera predicación de Pedro en la plaza pública en Jerusalén. ¿Qué haremos? ¿Y recuerdan la respuesta? Arrepiéntanse, bautícense, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Es una promesa inclusiva para la familia, es una promesa amplia, pública y corporativa para la familia que teme a Dios, que cree y que se arrepiente y que administra los bienes de la fe a favor de nuestros hijos. Y luego en Hechos 7:8 dice: y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí hay una relación hereditaria o generacional: Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob. 4 generaciones. Abraham, el primero, se circuncidó conforme a la orden de Dios. Abraham tuvo un hijo y lo circuncidó al 8º día conforme al mandato. Isaac tuvo 2 hijos y los circuncidó conforme a la norma. Y Jacob tuvo 12 hijos y los circuncidó conforme a la norma. 4 generaciones. Ese es el patrón como Dios obra. Dios obra a través de la familia, a través de la administración de la fe en la familia a favor de nuestros hijos, y cuando nuestros hijos crecen, se responsabilizan directamente de la fe. Entonces, muy importante todo eso, ¿no les parece, hermanos? Entonces, el gran fideicomiso consiste en que Dios nos salvó, pero nos dio un depósito, y ese depósito lo tenemos que administrar a favor de los que están a nuestro cuidado, es decir, nuestros hijos pequeños. Si lo administramos bien, lo más probable, desde toda la presentación orgánica del plan de Dios, es que nuestros hijos sean salvos. No por lo que hagamos nosotros, sino por la promesa. Si esos hijos nuestros que crecen, instruidos en el Evangelio, se hacen responsables de su fe y forman hogares cristianos, ¿qué es lo más probable para esa tercera descendencia? Que esa tercera descendencia tema a Dios, porque hay una exposición, multiplicación de los principios de fe y de los deberes prácticos de los cristianos. ¿Por qué les imponemos la fe a nuestros hijos? Nos dicen muchos. Déjenlos. ¿Por qué les bautizamos pequeños y no adultos? Esperemos que ellos lo decidan, porque tenemos encargos, tenemos comisiones, y de esas comisiones depende también que jurídicamente y públicamente cumplamos nuestros deberes y nuestros encargos. Yo les pregunto, si una persona viniera ahora y le dijera: yo tengo una herencia y se la voy a regalar a su hijo, pero su hijo es menor de edad, ¿usted qué hace? Ah, no puedo, yo no se la recibo, lo siento, porque es menor de edad, entonces la pierdo. ¿Qué le diríamos nosotros? Nosotros le diríamos: claro que sí, póngale esa herencia a través de una escritura pública de fideicomiso a nombre de mi hijo, pero yo se la administro hasta la mayoría de edad. Es decir, esa propiedad yo se la recibo con mucho gusto, esa herencia o ese bien, pero se lo voy a administrar mientras él es adulto. Nosotros no le decimos: como él es menor de edad, se perdió la herencia. No, hay una figura jurídica, hay una figura legítima con la cual nosotros podemos proteger la herencia o los bienes de esos hijos. Entonces, de la misma manera sucede con el Evangelio. Si Dios quiere salvar a nuestros hijos, nosotros no le podemos decir a Dios: no los salve, no es que son menores de edad. ¿Cómo así que usted va a salvar a una criatura que acaba de nacer? No, espere que crezca, cuando crezca, si usted lo quiere salvar, pues le regala la fe. No, nosotros le decimos lo contrario: Señor, queremos que salve a nuestros hijos, pero como son menores de edad, por favor, permítanos ser cuidadores, administradores, comisionistas a favor de la herencia de ellos,
cuidando, preservando su fe, instruyéndoles en la palabra para que cuando ellos vayan creciendo se responsabilicen por su propia autonomía y conciencia y decisión de ese bien o de esa herencia que tú les estás regalando, a través de la cual nos estás comisionando. Esa es la figura. Eso hizo Eunice y Loida con Timoteo. Eso hizo Abraham con Isaac. Eso hizo Jacob también con José. Y todas las familias que han tenido descendencia cristiana en la historia bíblica han hecho lo mismo. Han recibido la fe, la han administrado a favor de sus hijos, y cuando sus hijos han sido grandes se han hecho responsables de ella. Eso se llama el fideicomiso. Es decir, que la gran comisión es el gran fideicomiso, que Dios te llamó a ti y te dio un depósito para que lo administre para tu descendencia. Eso es un encargo grandioso. Eso es una confianza amplísima que Dios nos dio, porque Dios no dijo, no, usted la va a embarrar, yo voy a cuidar de esas criaturas. Dios dijo, yo te voy a dar un voto de confianza, que como tú ya eres mi hijo y te estoy confiando unos hijos que yo quiero salvar, tú los vas a administrar mientras es tu oportunidad. Obviamente esa administración nuestra, en muchos casos, en la mayoría, falla, porque no lo hacemos bien, no instruimos a nuestros hijos bien, no somos consistentes, no somos perseverantes, pero aún así, pese a todos nuestros errores y faltas, conscientes o no, esa comisión existe, jurídica y pública. No podemos decir, como yo lo voy a hacer mal, mejor no lo hago. No, así lo hagas mal, tienes que hacerlo. Así eduques mal a tu hijo, tienes que hacerlo. Así no lo sepas instruir y llegar al corazón, tienes que hacerlo, confía en mí, está la escritura, muéstrale el evangelio, y con toda certeza ese hijo va a crecer en el temor. Recuerden que el proverbio dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese es el gran fideicomiso. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos saliendo como comisionados, como fiduciarios? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Estamos administrando bien? Porque esos bienes no son nuestros, son de Dios. No es que yo le otorgo la salvación a mi hijo, o le otorgo la fe, o lo declaro inocente o justo. Eso no lo puedo hacer, eso lo hace Cristo. Yo lo que hago es transferirle unas enseñanzas, transferirle unos depósitos, transferirle unas verdades que yo recibí, que yo creo y estoy convencido, y que debo plantarlas o traspasarlas o preservarlas en el corazón de mis hijos. Si eso hago, Dios hace su obra. Yo hago la tarea visible a mi manera, como Dios me delegó y por su gracia, pidiendo su auxilio, pero Dios hace lo imposible, que es llegar al corazón. Yo no puedo llegar al corazón y tú tampoco, pero ¿sabe dónde podemos llegar? A la mente, o podemos llegar a las acciones, podemos llegar a la conducta, podemos llegar a los ejemplos, a los modales, a las historias, a los principios, a las prácticas, y Dios en su infinita bondad y misericordia, como le place según su plan, salva llegando al corazón. Así que no te preocupes si no puedes llegar al corazón de tu hijo, no es tu tarea. Preocúpate por llegar a los lugares donde Dios te dejó a través de enseñanzas públicas, visibles, constantes, cotidianas y consistentes, porque ese es el gran fideicomiso. Y para nuestros hijos, ayudémosles a crecer para que cada día se hagan responsables de su fe, para que ellos cada día confiesen lo que nosotros confesamos a favor de ellos cuando niños. Yo confesé para mis hijos cuando ellos nacieron que ellos eran de Dios y los marqué públicamente. Yo confesé eso, yo dije estos hijos son de Dios y creo eso. ¿Qué más tengo que hacer? Instruirlos. ¿Qué espero más adelante? Que en poco tiempo mis hijos vayan diciendo, eso que mi papá confesó hace años, yo también lo creo. Eso que mi papá publicó y a lo cual se expuso en público y por lo cual confío, yo también confío y me hago responsable de mi fe. Momento glorioso, momento majestuoso, cuando vemos que la gracia de Dios se hace evidente en la vida de nuestros hijos y que Dios en su infinita bondad nos ha usado como instrumento. Entonces Dios es el dueño, nosotros los comisionados y nuestros hijos los beneficiarios finales, receptores de esa fe invaluable que Dios nos ha dado para que ellos disfruten salvación y vida eterna. ¿Cómo estamos con esa comisión? ¿Estamos haciendo? Que Dios nos ayude. Y si no lo estamos haciendo, pidamos perdón, retomemos, pidamos su gracia y su dirección, porque nuestros hijos no solamente tenemos la función de darles comida, educación y bienestar, sino mucho más que eso, nosotros administramos la fe de ellos. Tenemos que darles la fe
como les alimentamos en su nutrición y como les cuidamos en su salud, porque es imposible que muchos hijos crezcan sanos y fuertes, pero sin Cristo. Y si crecen sin Cristo, usted y yo como padres, administradores, tenemos mucho que hacer y mucho que responder. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por este encargo hermoso que nos das de la fe y de la fe para administrarla a nuestros hijos, por los hijos que nos ha confiado para tu gloria y por la confianza que has depositado en nosotros, que siendo pecadores nos has delegado tan gran tarea. No la hemos hecho bien. En muchos casos ni la hemos empezado, o no la hemos entendido, o la hemos ignorado. Ayúdanos a retomar esa tarea a partir de hoy, de instruir a nuestros hijos, de administrar día a día la fe, de administrar la salvación que tú estás otorgándoles, por lo menos en conocimiento, a través nuestro. Ayúdanos a ser diligentes, consistentes, perseverantes y dedicados, porque la salvación de nuestros hijos está en manos nuestras, mientras ellos están bajo nuestro cuidado. Confiamos en ti, pero confiar en ti no quita nuestra responsabilidad, más bien la hace más fuerte, más sólida, porque sabemos que debemos rendir cuenta. Ten misericordia de nosotros, ayuda a nuestros hijos para que ellos confiesen su fe y se hagan responsables, y para que ellos luego trasladen esa comisión a sus nuevas generaciones conforme lo han recibido de nosotros. Ten misericordia de nosotros y nuestra iglesia, en el nombre de Jesús, y gracias por hacernos parte de la extensión de tu reino a través de la familia, a través del discipulado, a través de la instrucción y a través de la descendencia. En Cristo Jesús oramos agradecidos. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.